¿qué tal? Hoy es el 30 de marzo, es el día del trastorno bipolar y hoy día quería conversar sobre este tema con una persona que pues vive en carne propia este trastorno. Bienvenida, me da mucho gusto que hayas aceptado venir acá porque no era tu obligación y cuando te escribí me dio mucho gusto que aceptaras. ¿Cómo te sientes aquí? Bastante bien. Me llamo Fátima Rojas, tengo 21 años. Actualmente me dedico a la pastelería y fui diagnosticada con trastorno bipolar. Tal vez podríamos iniciar compartiéndome un poco de cuándo fuiste diagnosticada, ¿no? ¿A qué edad fuiste diagnosticada? Si previo a este diagnóstico hubo algo que te diera algún indicador de... Sí, desde que era pequeña siempre mi mamá me llevó como a terapias psicológicas, todo por el tema de que siempre desde chica fui muy hiperactiva, por el tema de la hiperactividad, la falta de concentración. Ya cuando empecé a crecer, cuando tenía 13, 14 años, noté que esta hiperactividad o este exceso de energía era algo que yo no podía controlar mucho. Entonces, digamos que ahí empezaron los primeros síntomas. Era como, digamos que a veces socialmente estaba un poco fuera de contexto, sin algo que yo no podía notar y que era involuntario. Cuando empecé a crecer, claro, digamos que no habían tantos síntomas en alerta como tan evidentes, hasta que tocó la época de la coyuntura de la pandemia y estuve, claro, encerrada, y ahí fue donde, digamos, empezaron todos los síntomas de manera más fuerte: taquicardias, periodos de depresión muy fuertes, falta de apetito, falta de sueño, igual tanto físicos igual como emocionales. Igual sentía mucha tristeza, tenía como cierta frustración, pero más llevada hacia a lo bajo, ¿no? hacia la tristeza, más que hacia la ira. En este tiempo igual, traté de contárselo a mi familia. Ellos me recomendaron mucho que vaya a un psicólogo, pero mi mamá notó que por los síntomas podría tratarse de algo más. Y yo también, por la información a la que accedí, me puse a investigar sobre estos temas. Empecé a notar que sentía algunos síntomas similares a lo que podría ser la bipolaridad o el TDAH, pero claro, quería ir con un profesional para que me lo diagnosticaran. Así que di con una psiquiatra y claro, ella fue la que me diagnosticó el trastorno bipolar tipo 2, que es el maníaco depresivo. Cuéntame un poco cómo vives ese trastorno, en qué consiste. El maníaco depresivo son básicamente son ciclos. Básicamente tengo periodos donde tengo excesos de energía, euforia, de manera involuntaria, de manera en la que cuesta un poco como neutralizarlo. Y también por el otro lado son periodos de alta depresión, de, digamos, poca energía, poco ánimo, y digamos que la energía también se irregula mucho, te falta un poco de hambre, te falta ánimo. Y claro, estos son síntomas que llevan un tratamiento con medicación. Una vez que yo fui con una psiquiatra, me lo diagnosticaron y me mandaron tanto terapia psicológica, acudir al psicólogo, salir, me mandaron a caminar, todo este tipo de cosas, más una medicación para regular todo lo que son los síntomas químicos. Al inicio, cuando recién empecé a tomar mi medicación, igual los primeros meses fueron complicados, me afectó bastante. Sentía que el tope de la depresión era muy bajo, a veces algo que ya no podía controlar, lloraba, sentía mucha ansiedad, pero poco a poco la medicación como que me fue regularizando. Cuando tenía 3, 4 meses de tomarla, ya sentía que, igual los síntomas estaban ahí, era algo con lo que yo no era tan fuerte, ya podía concentrarme y tener una vida un poco más normal, poder retomar mis actividades, las cosas que me gustaban hacer. Obviamente no las disfrutaba tanto como antes de ser diagnosticada, antes de pasar por esto, pero digamos que ya estaba como recuperando un poco el ánimo y eso, me fue como un poco mejor con ello. Una cosa es todas las personas que tienen el trastorno bipolar, es algo que encontramos en internet, ¿no? Como los síntomas generales. Claro. Me gustaría saber cómo es para ti, en tu experiencia, siendo Fátima, siendo tú a esta edad en la que tienes, cómo vives el trastorno. ¿Cómo es esto para ti? Claro. Lo bueno y lo malo, ¿no? Lo blanco y lo negro, ¿cómo es? Sí. Yo a día de hoy igual sigo mi tratamiento, no lo puedo abandonar. He tenido periodos irregulares como todas las personas que nos descuidamos por el trabajo, le quito prioridad a los horarios, de todo con el medicamento. Tengo periodos donde estoy, digamos, bastante normal, pero siempre va a haber alguna cosa que te lo desate. Y en el momento más inoportuno, a veces estoy en buenos momentos, digamos, entre comillas, ¿no? Digamos, cuando uno sale,
esté moda o esté en una reunión, en un evento social donde debería estar disfrutando, puede que estés en tu momento más bajo, en un periodo de depresión. Y es algo inoportuno porque claramente, digamos que obstaculiza un poco más tu vida diaria, la dificulta. No puedes sentirte como, ves que otras personas disfrutando, diciendo ellas mismas, si tú quisieras sentirte igual que ellos, si te presionas, te acomplejas un poco. A día de hoy, ya con un poco más de madurez, he aprendido a verlo como una parte de mí y no complejarme, no sentirme invalidada o menos capaz de hacer cosas por esto. También viéndole el lado positivo me ha ayudado mucho a desarrollar habilidades sociales, tener un poco más de empatía, a comprender, a saber escuchar a los demás, qué cosas le puedes decir a alguien que está pasando por esto, cómo acompañar a alguien que está pasando por esto, qué cosa que no quiere escuchar, porque a veces no queremos que nos aconsejen, solo queremos que nos acompañen. Entonces, viéndole el lado un poco más positivo sería esto, pero claro, igual tiene todo el otro lado fuerte que es básicamente obstaculiza más tu vida diaria. Y es algo que he aprendido a asumir y que a día de hoy vivo con esto sin tener tanto miedo a enfrentarlo. Entiendo. ¿Y qué crees que pudo haber influido en tu historia de vida como para que se desarrollara? Porque no es algo con lo que uno es diagnosticado antes de la mayoría de edad, ¿no? Claro, Entonces, sí, me imagino que es algo que se ha ido formando. ¿Qué factores, qué situaciones, qué cosas habrán influido, que crees que hicieron posible que se desarrollara y fueras diagnosticada de trastorno bipolar tipo 2, ¿verdad? Tipo 2, sí. Bueno, en lo que son factores genéticos, claro, puede haber sido en el momento en el que mi mamá estaba embarazada, tuvo un embarazo muy complicado, lleno de problemas familiares, cosas así, que yo creo que influyen un poco, el factor genético. También pienso que ya cuando empecé a crecer, obviamente la relación de mis cuidadores siempre ha sido complicada y siento que es algo que yo también pude haber proyectado mucho en mí misma. Igual en la escuela, igual sufrí, en mis años de primaria, igual sufrí bullying por mi apariencia, afectó bastante mi autoestima. Bueno, principalmente eso me generó como un sentimiento de inseguridad, de insuficiencia. También al haber sido una hija, los periodos de soledad infantil tan grandes que tuve porque soy la hija, digamos, de dos personas muy mayores. Entonces mis hermanos son muy grandes, toda mi familia está llena de gente adulta. Entonces, claro, era la única niña en casa, siempre sola, porque claro, mi familia trabajaba, era lo que tocaba. Y yo creo que estos periodos donde he estado sola me generaron una inseguridad y a la vez el haber sido tan sobreprotegida también, porque nunca me enfrenté a ninguna cosa yo sola, siempre viví como un bebé. Y yo creo que este tipo de cosas igual generan una inseguridad y a la hora que me ha tocado enfrentarme a situaciones algo crueles, igual me he podido como culpar, responsabilizarme por problemas que han pasado y yo creo que eso también me hizo generar como un sentido de alerta siempre, ¿cómo se puede decir esto? De ansiedad, claro, de sobrepensar, de sobreanalizar mi conducta, sobreanalizar las cosas que hago, lo cual siempre me mantuvo en una cosa como un estado de alerta. Y claro, fue justo cuando estuve en el encierro donde se me desató más. Y yo creo que ha sido donde he estado más sola y donde esto me ha afectado mucho, mucho más que cuando uno está haciendo vida social. Y en estos momentos, por ejemplo, ¿cómo te sientes hablando de estos temas? Claro, son temas que todavía cuando uno los analiza en mi pasado, igual son una herida que no he terminado de cerrar. Pero claro, igual me afectan, pero digamos que ya puedo tocar el tema, abrirme un poco más, como antes no podía. Ya al identificarlo, ya no me acomplejo ni me avergüenzo tanto de aceptar que es algo que tristemente sí me afecta y que hasta el día de hoy llevo conmigo, pero ahí está y no tiene nada de malo hablarlo de vez en cuando. ¿Alguna vez has vivido prejuicios, señalamientos? Sí, básicamente siempre la minimización de emociones, que te digan que no hay razones para que te sientas así, que no existen motivos, que asuman por qué te sientes así, que te digan que es la adolescencia o la niñez. Siempre hay la gente a veces un poco más grande o que simplemente no ha pasado por esto, no tiene la misma, digamos que no tienen malas intenciones, pero no tienen el conocimiento, la experiencia. Siempre van a asumir porque lo tienes y te van a decir que no es nada. Y yo misma me he llegado a creer esto, a ocultar mis emociones, a tratar de pensar que estaba bien cuando estaba mal. Porque claro, yo misma llegué hasta creerme que simplemente era una etapa de crecimiento y que cuando fuera adulta todo mágicamente se iba a curar.
Creo que esa es la peor parte, ¿no? De que no solo minimizan tus emociones, sino que tú aprendes a minimizarlas también y tú aprendes a invalidarte. Exacto, terminas prolongando más el haber podido buscar ayuda cuando eres niño, terminas buscando ayuda cuando tienes 20, 25, ya pasó más tiempo. Obviamente nunca es tarde para poder curarte, pero digamos que pudiste haber empezado mucho antes y estaría mucho más tiempo en tu vida, digamos, más regularizado, con más ayuda. Sí, eso es como lo que uno siempre se ve expuesto, a que las personas a tu alrededor no lo entiendan. Entonces siempre es mejor por eso acudir con ayuda profesional. No minimizar siempre que sientas que hay alguna emoción que no está bien, hay algo que no, siempre se sienten las banderas, las alertas, algún síntoma que no debería estar ahí, algo que sientas que, ¿por qué siento esto? Algo que te haga cuestionarte tu estado mental. Yo creo que es 100% válido. 100% válido investigar, indagar que pueda hacer algo más. Tal vez me podrías compartir, ¿consideras tú que sería algo que crees que otras personas que comparten el trastorno que tú tienes necesitarían escuchar? ¿Qué tienes tú para decir? ¿Qué ha sido útil para ti? ¿Qué recomendaciones te gustaría brindar en estos momentos? Ok, lo primero sería que a veces uno siente que no vale la pena intentar algo más, buscarle una solución, porque cuando buscamos mucha solución, digamos, de lo más cercano que tenemos, ¿no? Con otras personas, a veces como no tienen mucho conocimiento del tema, siempre nos van a decir que pongamos de nuestra parte, que lo intentemos, y es lo que uno hace durante todo ese tiempo. Lo que uno siempre está haciendo es intentarlo. Entonces uno a veces se siente insuficiente y siente que frustra y te da ganas de ya no seguir intentando, de no seguir buscando ayuda. Pero en realidad la ayuda siempre está. Si no está a tu alrededor, buscar como cosas externas, no meter nuestras emociones a un cajón y tirarlas a un costado y dormir sobre ellas para tratar de que todo esté bien. Si algo no está bien, es así. Tenemos derecho a ser escuchados, merecemos ser escuchados. Y también tenemos derecho a sentirnos mal y a quejarnos del dolor que estamos sintiendo. Es completamente humano. Y merecemos también el querer ser libres, porque siempre es como tener un grillete atado en tu cabeza, estar todo el tiempo con eso. Es un malestar que no muchas personas logran entender. Así que siempre va a valer la pena ayudarnos. Como puede ser tal vez en libros, en videos en internet, buscar testimonios de otras personas o acudir a ayuda profesional. Pero siempre va a valer la pena intentar algo más, que si tal vez no está cerca de ti, buscarla más afuera. Pero sí, esto es algo que me hubiera gustado saber, porque digamos que siempre busqué la ayuda del papá, del amigo, del primo, y obviamente no todas las personas van a saber qué decirte y tú te rindes. Y te pueden querer mucho y realmente claro, pueden tener buenas muchas ganas de querer ayudarte. Exacto, pero al tú no escuchar una solución, ese es un círculo y no te ayudas en nada. Entonces, claro, para que esto no dure más tiempo, buscar una salida externa, alguna cosa, a veces otras personas que sí estén pasando por lo mismo y que sí tengan algo más eficiente que pueda ayudarte. Eso, todos merecemos ser, todas nuestras emociones merecen ser validadas en realidad. Muchas gracias, Fátima, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, gracias por abrirnos tu corazón, gracias por todo esto, ¿no? Por todo esto que has querido compartir a mí y a las personas que vayan a escuchar esto. Sí, a mí igual me gusta hacer este tipo de cosas, igual para poder aportar algo, para que las personas no se sientan solas y que si alguien está pasando por esto, entienda que funciona distinto en cada cuerpo, en cada cerebro, alguien que recién está empezando con su tratamiento o alguien que recién se lo han diagnosticado, también que sepa como testimonios de vida de otras personas, qué factores tengo yo que tal vez ellos no tienen. Creo que es bonito sentirte identificada, exacto, acompañado, exacto, y entender cómo funcionan otras personas, que yo tuve algunos factores genéticos, tal vez alguien no los tiene. Entonces, claro, ahí como que hacemos más conexión con otras personas. Sí, esto ha sido muy, muy nutritivo, creo que para todos. Muchas gracias.